tardes. Buenas tardes. Cuando estábamos Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Entonces estábamos en la unidad 5 y estamos viendo este punto de elección del tipo de soporte de revestimiento y nos habíamos quedado aquí en concreto hidráulico, ¿no? Entonces ahí tenemos una figura donde se ve la colocación del acero en la clave y en los hastiales. Ya completa el lado derecho, inclusive del lado derecho ya se ve sí, el impermeabilizante y la colocación del acero en la imagen del lado derecho. Entonces, para lograr un acabado óptimo, en primer lugar se debe tener precaución que el acero de refuerzo no dañe el sistema de impermeabilización, ya que si se producen filtraciones es posible que éstas entren en el túnel a través de las juntas de construcción. También debemos verificar que el recubrimiento de las parrillas de acero no sea menor que el requerido a fin de asegurar que no quede expuesto a la intemperie, sobre todo en ambientes corrosivos. Profe, un compañero dice que si le puede dar acceso al grupo. Sí, ya está, gracias. De los paneles de acero tenemos que hay acero esmaltado. Su fabricación se lleva a cabo conforme lo establecen las normativas aplicables y de acuerdo con el fabricante y el país. Han resultado ser una buena opción al garantizar la funcionalidad y operación a largo plazo para la iluminación, ventilación y mantenimiento. Y estos son colocados sin fines estructurales, es más bien con un fin arquitectónico, ¿eh? El siguiente punto es sobre los aspectos ambientales que generamos en las obras de este tipo. Ahí tenemos dos túneles donde tienen ventilación. Del área de incidencia que hemos comentado tiempo atrás, de los residuos de la atmósfera y el agua, los residuos peligrosos es un aspecto que causa impacto ambiental. Los residuos inertes o inertizados y los urbanos o municipales. El efecto es contaminación del terreno, del suelo, de las aguas subterráneas, detrimento de la biodiversidad, bioacumulación y riesgos para la salud de los seres humanos. Las emisiones a la atmósfera con focos fijos o con focos móviles, igual que las emisiones, producen una destrucción de la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia ácida, smog y por consiguiente con todo esto pues riesgo para la salud humana. Del agua, el aspecto con respecto a la captación y el vertido de aguas residuales, ¿sí? De la captación en el río, en los pozos, manantiales o arroyitos y los vertidos, los que se vierten al río, al mar o a redes de saneamiento. El efecto es una eutrofización, disminución de la biodiversidad, muerte de especies acuáticas y riesgos para la salud humana. Con respecto al ambiente exterior, ruido y vibraciones y olores, sería la causa. El efecto sería la generación de ruidos, vibraciones, olores, humos, que son un riesgo para la salud humana. Del almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas, tenemos que el efecto sería contaminación en el suelo, contaminación de las aguas subterráneas, de la atmósfera y riesgos para la salud humana. Y de los recursos naturales, la causa consumo de agua, de energía, de combustibles, de papel, madera, etcétera. Agotamiento de recursos naturales en cuanto a la energía, el agua y a sus materias primas.
En los suelos, el área de incidencia, la causa del aspecto medioambiental sería la contaminación de su efecto, a través de lixiviación y de procesos geológicos, contaminación en las aguas del subsuelo, contaminación en las aguas superficiales. Hay una pérdida de la biodiversidad de la región y el consiguiente efecto en riesgos para la salud humana, ¿no? Los dos principales impactos ambientales que genera la presencia de máquinas y el ser humano en obras subterráneas son la perturbación del subsuelo y del agua subterránea y la disposición de material excavado, ¿no? También hay perturbación en la atmósfera, ¿no? Con todo ese movimiento de materiales se genera mucho polvo. Y ya hemos platicado, creo que esto, mucha gente no está consciente de que el polvo, cuando entra a su sistema, pues tiene incrustaciones de sílice en los pulmones y van a tener silicosis y van a tener afectación, van a tener muchos problemas para respirar cuando tienen esta enfermedad, ¿no? Y creo que yo les comentaba, no hay que poner a Rubalcaba en un mismo sitio, ¿no? Hay que rolarlos para que, bueno, te toca un tiempo respirar polvo, pero te doy 15 días, un mes, para que estés en el frente y no estés respirando polvo, haciendo otras actividades. O vas a ayudarle al topógrafo, etcétera. Así nosotros podemos circular la gente y decirles, ¿no?, que es por cuestiones de salud. Ok, el último punto sería el software. Ok, de estos tenemos el Rock Support, Rock Data, Rock Live, Rock Topper, Tips, Rock AIM, Examine 2D, 3D, Fase 2, Slide, Wedge, Rockfall y Zero 3D. Y hay más, ¿no? Pero bueno, son algunos de los softwares más utilizados en el análisis de estas obras subterráneas, ¿no? Uno de los softwares más utilizados, sobre todo por los geotecnistas, es el DIPS, para ver la análisis y orientación de estructuras basados en datos geológicos, para ver si hay estabilidad de cuñas y orientación de los planos. Y es compatible con los programas SWedge y UNWedge, que van muy relacionados, ¿no? De el slide, también para taludes, me permite hacer un análisis para ver las filtraciones de las aguas subterráneas por el método de elementos finitos y analizar la sensibilidad y diseño del soporte, tanto en suelos como en rocas, en terraplenes, en presas de tierra y muros de contención, y es compatible con la fase 2. Entonces, bueno, pues todo su menú dentro del sistema, sí, pues ahora sí que para conocer y hacer análisis de esto, pues tenemos que interactuar con los submenús que contiene este software, ¿no? El Rock Data para análisis de la envolvente de esfuerzos de la roca y del suelo, utilizando los criterios de esfuerzos de Hoch-Brown y de Borg-Column y también de Barton, ¿no? Esfuerzos lineales y no lineales. El fase 2 es un programa en 2 dimensiones de elementos finitos elastoplásticos para analizar esfuerzos en excavaciones subterráneas o superficiales de roca o suelo, y es compatible con el slide. ¿Qué quiere decir que es compatible? Bueno, puedo manejar la información del slide para o de para el slide. Del UNWedge se hace un análisis de la geometría y la estabilidad de las cuñas formadas por las discontinuidades estructurales y las excavaciones subterráneas. Se calculan los factores de seguridad para cuñas potencialmente inestables y es compatible con el DIPS. Dentro de su página de Rock Science de Hoch-Brown, sí, tienen una serie de productos, sí.
al respecto de diversos programas que nos ayudan a hacer análisis o investigaciones en excavaciones subterráneas, ¿no? Y ahí tenemos el C-Pillar, el Rock Data, el Rock Support, RS3, el Slide, Wedge, Deep, Rock Fall, Rock Topple, Rock Spine, Slide 3, Examine 3D, Rock Plane, RS2, Cyril 3D, es Wedge. Muchos de estos productos los venden, pero otros los obsequia esta página. ¿Ok? Entonces, si se meten a esta, pues va a haber muchos productos. Además, esta es una página, como dije, diseñada por varios, entre ellos Hawk, el principal, y tiene apuntes y tiene artículos y tiene diversos estudios y ejemplos sobre estos mismos programas, ¿no? Sobre estos productos. ¿Ok? Sí, profesor. Entonces ahí ustedes se pueden meter y empezar a investigar y saber. Y vuelvo a decir, no son todos, ahora sí que no son todos los que son, ni los que están, ¿no? Hay, pues hay varios, ¿no? Pero, ¿Y el Midas está en esa plataforma, profe? ¿Mandé? ¿El Midas está en esa plataforma también? No, el Midas, no, el Midas es otro programa, ¿sí? Ajá. Y es por módulos. Midas es uno de los de hace 3, 4, quizás 5 años que salió que dio a luz esos programas, ¿no? Del Midas. Y pues todos estos programas cuando se venden son muy caros, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente los dueños de las empresas, pues muchos de estos están con los piratas, ¿no? Entonces tú como ingeniero lo puedes conseguir en 40 pesos, 50. Pero ya un programa original, pues ya no te cuesta eso, ¿no? Ya te cuestan 30, 40, 25 mil pesos. Entonces, bueno, si la empresa no te lo da, bueno, pues tú lo puedes comprar, pero obviamente, pues a lo mejor te llevan 2 o 3 meses de salario, ¿no? Y bueno, el rollo está que si tú lo compras, tu empresa no lo tiene, te van a decir tienes que pasarlo a estos que tiene la empresa, ¿no? Y si son compatibles, como ahorita vimos que, por ejemplo, el DIPS es compatible con el Swedge, con un Wedge, pero no te dicen que sea compatible con el Rockfall, el Rock Data, el Praxis, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú generas algo en algo nuevo que tú compraste y en la empresa manejan el DIPS, el Swedge, y tú dices, no, pues aquí con el Midas, pues sí, pero entonces, con quien quieras compartir la información, si no hay compatibilidad con los programas que te da la empresa, pues no, ¿eh? Más o menos te voy a decir algo, a lo mejor tú tienes el AutoCAD 2018, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Y en tu empresa, pues te dan el AutoCAD 2010, 2011. Entonces, cuando tú quieres manejar información y utilizas el software de la empresa, pues no va a poderlo leer, ¿no? O sea, te va a decir, ¿no? Este programa que usted metió, lo que me pasa a mí con ahorita los programas del Microsoft Office y el Mac, ¿no?
O sea, yo tengo el DIPS, tengo el SWACE, tengo el SWACE aquí, ¿sí? Pero como la máquina es una Mac, no me permite trabajar con eso, ¿eh? Necesito entonces buscar una computadora que tenga el Windows y entonces ya poder manejar estos paquetes. Porque de otra forma, pues no hay forma de ligarlos, ¿no? No te lo reconoce y entonces pues no. Y llegas a decir, bueno, pues si la empresa no me da, pues voy a trabajar con lo que la empresa, aunque te vas a empezar tú a retrasar, ¿no? Si al ratito te dicen gracias en la empresa y te vas a otra, ¿cuál manejó? Pues AutoCAD 2011, ¿eh? O sea, aquí manejamos 2015 o 2016, ¿no? Entonces a veces es conveniente estar uno capacitándose de manera individual, ¿sí? Para que no te pierdas con la tecnología, ¿no? ¿Ok? Sí, eso sí. Ok. Pues sí, entonces, por eso en los informes que decía yo, pues hay que poner el software que utilizamos y la versión, ¿no? Porque muchas veces dice DIPS, bueno, pero ¿cuál versión, no? Al menos la que yo tengo es el 5 o 5.1. Por ejemplo, esos softwares los podía manejar con la paquetería que tenía yo allá en el Politécnico, ¿no? Pero como yo aquí en su casa pues, tengo una Mac, pues, entonces la Mac no lee, ¿no? No lee esa paquetería. Ájale. Hay que sortearlo. ¿Dónde? En cara que salió, aviéntela mejor. Sí, ¿no? No, bueno, pues es que no permite a veces que se maneje información, ¿no? Sí. Que no sea compatible con ella. Y fíjate, pues se supone que debería de ser, porque yo en el Mac manejo el PowerPoint, el Excel, el Word, y me meto a internet a través del Chrome. Pero cuando quiero trabajar con el DIPS, el SWACE, no hay forma. Entonces tengo que buscarme otra que tenga el Windows, ¿no? Chango, sí. Algo así. Ok. Entonces, pero no te apures. El que me preguntó si el Midas, paquetes caros en tu empresa nunca te van a poner, ¿no? En las empresas te ponen piratas. Y luego te ponen piratas como en el Poli, pero no actualizados, ¿no? Que no te ponen un software pirata, pero hace tipo chal de años atrás, ¿no? Y cuando tú quieres actualizar o todo eso, entonces, cuando haya auditoría, pues eres sujeto de riesgo, ¿no? De que te digan que estás metiendo piratería, estás afectando y bueno, ahí hay alguna cuestión administrativa que te va a pegar. Eso sí. No sabía que pues entonces tú, oye, pero también, no es un software, el AutoCAD 2011, no es un software original, que aún es pirata. Y ya no saben qué decirte, ¿no? Pero ellos sí pueden meter software pirata a tu máquina del Politécnico, ¿no? La que te asignan, pero tú no. Tú no. Porque además cuando te la hacen la limpieza o te la revisan de virus y todo esto, pues se dan cuenta que tienes el AutoCAD 2020 y no, pues ¿quién lo puso? Pues si ellos pusieron el 2011, el más reciente, ¿no? Y entonces, en trabajos que a veces ustedes me entregaban, pues no podía revisarlos ahí, ¿no? Entonces es el rollo que
Y puede ser la empresa, ¿cómo va a decir? La empresa líder, ¿no? Y vas a ver que como cuestan caros los paquetes, ¿no? Mejor trabajan con versiones piratas, así de plano, ¿no? Entonces, bueno, pues, a veces no lo puedes creer y pues, oiga, es que yo compré mi versión, no es original, sí, pero si es 2011 podemos toda la gente de la empresa manejar tu información, si no, pues no. Eso sí. Así es. Pues por ahí si tiene Midas, páselo, profe. Pues sí, yo, por ejemplo, cuando entré a trabajar al servicio geológico, pues yo dije, me van a dar una camioneta 4x4. 4x4, una Jeep. De modelo reciente, guau. No, me dieron una estaquita, es una que no traía no traía doble tracción. Entonces me dieron una Dina que tampoco traía doble tracción. Con esos muebles me manejé como 2 años y medio, 3. Y ya después me dieron una Willys y luego un Willys Jeep. Eso sí traía doble tracción, está toda madre. Me podía subir allá a la antena del Chiquihuite, ¿no? Ajá. Pero, ¿no? O sea, cuando empiezas, no te dan. Me acuerdo que la Dina no traía chicote en el acelerador, entonces le pusieron un amarre de agujetas y entonces ese era ese era el chicote para hacer los cambios, ¿no? A veces ya Carrito del Chavo, ¿verdad, profe? con cierta velocidad, sí, como carro del Chavo. Y ya mejor tú metías con cierta velocidad, ya cambiabas sin el clutch, ¿no? Sin jalar las pinches agujetas, ya decías, ahorita ya de segunda, tercera, y ahorita a cuarta, y ya. Y bueno, pues traía muchas fallas, ¿no? Tiro por viaje, se me levantaba el cofre en carretera, ¿no? Está chido, ¿no? Vas a 100 y se te levanta el chingado cofre. ¿Quién le quita esas historias? Bueno, al menos le dieron camioneta, profe, a uno no le dan nada. Una bici 4x4. No, sí, pero me lo dieron cuánto tiempo después, ¿no? Yo estuve en Jalisco, en Ameca, trabajando, o sea, estuve cerca de 2 años y ahí, igual que tú, a pie o alguien me echaba ray, ¿no? O sea, no sales y uno piensa, te van a dar 2 secretarias bonitas, ¿no? Te van a dar una máquina bien veloz, no, te dan pura reliquia, y si es que te dan, porque hay algunos, a ver, Rubalcaba, compártelo con Ramírez, okay. Profe, Pero Ramírez es bien cochino y mete muchos virus, baja muchas cosas que no debe y anda ahí, pues vas a compartirla con él, pues bueno. Me pasa en el polio, la maestra Rocío pues no sabe nada de seguridad y entonces baja porquería y media del internet y bueno, pues tiro por viaje tiene la máquina virus. Entonces, bueno, pues no puedes trabajar 100% seguro, ¿no? Porque la está manejando otra gente que, aunque tiene su propia cuenta, pues al disco duro le entran los virus, ¿no? Entonces no verifica, no mete USB, si no las
no las vacuna, no las revisa que no traigan virus. Y entonces le mete el tipuchal de arañas, ¿no? Troyanos, troyanas, gusanos, en fin, seguimos con este rollo, ¿no? Sí, profe. De la cimentación de estructuras sería la unidad 6. Tiene como objetivo que se identifiquen los diferentes problemas que se presentan en las cimentaciones de estructura civil, sus requerimientos constructivos y los principales problemas geotécnicos que se presentan en este tipo de obras. Vale, vamos con los diferentes tipos y finalidades. Vamos a introducir definiendo cimentación al conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir las cargas de la edificación al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. Y entonces vamos a tener que ver la transmisión de esas cargas al terreno y que se distribuyan de tal manera que no superen la presión que admite el terreno, ¿no? Ni que produzcan zonificación de las cargas en estos. La cimentación es importante ya que es el grupo de elementos que soportan a la superestructura. Hay que prestar especial atención ya que la estabilidad de la construcción depende en gran medida del tipo de terreno y de diversos factores que se deben tomar en cuenta. Okay. Tenemos que las cimentaciones las podemos dividir en profundas, en combinadas y en superficiales, ¿no? Entonces, si hay combinadas, pues van a ser entre superficiales y profundas, ¿no? Y de las cimentaciones superficiales tenemos las losas de cimentación, las zapatas corridas, las zapatas aisladas, los cajones, ¿no? Y de las profundas, los pilotes, que pueden ser de fricción o de punta, y las pilas que pueden ser colocadas en sitio o ya precoladas, ¿no? Llevadas y nada más para poner. De las superficiales vamos a considerar que son aquellas que se apoyan en las capas superficiales o poco profundas del suelo por tener suficiente capacidad portante o por tratarse de construcciones de importancia secundaria y relativamente livianas. Este tipo de cimentación, la carga se va a repartir en un plano de apoyo horizontal, ¿no? Las zapatas aisladas son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de elementos estructurales puntuales como son los pilares, de modo que esta zapata amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problema la carga que se le transmita, ¿no? Y ahí tenemos la imagen de una. ¿Le puede regresar a lo de cimentaciones profundas, profe, por favor, para tomarle captura rápido? No, todavía no viene, ¿verdad? No. Listo, es allá. Gracias. Las corridas son cimentaciones de gran longitud en comparación con su sección transversal. Están indicadas como cimentación de un elemento estructural longitudinalmente continuo, como un muro en el que pretendemos que los asientos sean menos en el terreno. También este tipo de cimentación hace de arriostramiento, que puede reducir la presión sobre el terreno y puentear defectos y heterogeneidades en el terreno. Otro caso es el que resultan útiles es cuando se requerirán muchas zapatas aisladas próximas, resultando más sencillo realizar una zapata corrida. Las losas de cimentación es una placa flotante apoyada directamente sobre el terreno. Como losa está sometida principalmente a esfuerzos de flexión, el espesor de la losa será proporcional a los momentos flectores actuantes sobre esta misma.
Los cajones de cimentación son estructuras que se utilizan para realizar una cimentación compensada. Un cajón de cimentación se compone de losa de fondo, paredes laterales, paredes intermedias y una losa tapa. Y ahí tenemos una imagen de un tipo de esto, ¿no? Bueno, de las cimentaciones profundas se basan en el esfuerzo cortante entre el terreno y la cimentación para soportar las cargas aplicadas, o más propiamente dicho, en la fricción vertical entre la cimentación y el terreno. Por eso deben ser más profundas para poder proveer sobre una gran área sobre la que se va a distribuir un esfuerzo suficientemente grande para soportar la carga. Y de estos tenemos los pilotes de fricción. En estos se transmiten las cargas a un cierto espesor del suelo relativamente blando mediante fricción desarrollada sobre la superficie lateral del pilote a lo largo de la longitud del mismo. Es aplicable cuando, dentro de profundidades alcanzables, no se encuentran estratos que provean soporte significativo en la punta. Entonces, en estratos de terreno no firme, la fricción se va a dar en la superficie lateral de esta estructura, donde la presión se va a ejercer en la punta, ya en terreno firme, ¿eh? Y de estos tenemos que son los pilotes de punta, que transmiten cargas a través de agua o suelos blandos hasta estratos con suficiente capacidad portante por medio del soporte en la punta del pilote, ¿no? Entonces, en general podemos tener un suelo blando en la parte de arriba que va a perforarse y se va a meter el pilote en un suelo duro o en roca, y el trabajo lo va a hacer en la punta. A diferencia de los pilotes, las pilas son más grandes. Sí, son elementos de cimentación profunda con secciones mayores que las de los pilotes, las cuales también transmiten al subsuelo las cargas provenientes de una estructura y de la misma cimentación con el propósito de lograr la estabilidad del conjunto. Y las cimentaciones combinadas van a ser aquellas que combinan cimentación superficial y profunda con el propósito de soportar las cargas que se transmiten desde la superestructura. Entonces, podemos tener un pilote sencillo, pilote único con una zapata, o bien un grupo de pilotes con una zapata o indular o con una zapata corrida. La cimentación o el pilote debe de cimentarse en roca que no esté descomprimida, que no esté alterada, que esté sana, pues, ¿no? Ok, de las presas y obras auxiliares con este respecto, vamos a definir que una presa es una obra civil que se construye a través de un río o arroyo con objeto de derivar o almacenar sus aguas. La derivación se va a realizar al sobrelevar el nivel del agua de la corriente con una estructura rígida de mampostería o de concreto, que se denomina dique, la que en época de avenidas es cubierta por las aguas que fluyen sobre ella. Y las de almacenamiento tenemos un tipo de presa. Al cerrar el paso al curso del agua, obligando a que ésta se acumule aguas arriba del sitio en que se coloca el espáculo, este hecho provoca que la energía con la que viene el agua disminuya y que se origine un embalse, ¿no? Estas presas de almacenamiento tienen 4 partes. Lo que es la cortina, que es la estructura principal y que constituye pues, la barrera al flujo. El vertedor,
también llamado obra de excedencias, ¿no? Que nos sirve precisamente cuando se excede cierto límite y pone en riesgo la estructura de la cortina, pues entonces estos vertedores, obras de excedencias, pues tienen esa capacidad de desalojar una buena cantidad de flujo de agua. La obra de toma, que va a ser donde, si es un proyecto hidroeléctrico, donde van a estar el área de casa máquinas y donde está el agua, donde se acumula el agua, ¿no? Que es el vaso de almacenamiento o el embalse. Para seleccionar el sitio, para construir una presa y ubicar precisamente la cortina y sus obras auxiliares, se requiere de hacer consideraciones cuidadosas de factores como la topografía, es decir, qué forma tenemos y qué amplitud del estrechamiento y longitud tiene el valle fluvial, las condiciones geológicas en cuanto al tipo de rocas, presencia de fallas y otras estructuras geológicas importantes. La seguridad, en particular la sismología del área y la ausencia de restos geológicos activos, la disponibilidad de materiales de construcción cercanos, la mano de obra disponible, los aspectos socioeconómicos que le van a dar el valor a los terrenos a inundarse y las poblaciones e infraestructuras que van a ser afectadas. Los aspectos ambientales en cuanto al cambio o el impacto en el hábitat de los organismos, tanto animales como vegetales, por modificaciones del régimen fluvial que se van a dar si construimos ahí la cortina, así como deslizamientos y sismicidad inducida cuando se empiece a llenar el vaso del almacenamiento. Los usos que puede tener una presa son muy variables y se les pueden clasificar en dos grandes grupos, en defensa y en aprovechamiento. De aprovechamiento es para la irrigación, para abastecimiento de agua potable a población, generación de energía eléctrica, para navegar, para recreación, para acuacultura o piscicultura, para vasos reguladores, para tanques de enfriamiento, para salmueras, para bordos o aguajes. Y los de defensa son para el control de avenidas y el control de asolves. ¿Sí? Las obras auxiliares y las partes de una presa es la cuenca de captación, es el área tributaria hasta un punto determinado de una corriente que está separada de las cuencas adyacentes por un parteaguas, donde el parteaguas, ustedes lo saben, es la parte más alta del área, ¿no? El vaso de almacenamiento o embalse es el área inundada por las aguas acumuladas a partir de la cortina y hacia aguas arriba. El nivel máximo que alcanza el agua, definido prácticamente por la cima de la obra de excedencias, se conoce como NAME, que quiere decir nivel de aguas máximo extraordinario. La boquilla es un estrechamiento a partir del cual se inicia el embalse o sitio estrecho en el curso de una corriente en terrenos montañosos o de relieve moderado, cuyo perfil va a adoptar una forma de V o de U, o inclusive un perfil irregular, ¿no? En general, si tiene forma de V, vamos a tener zonas montañosas acantiladas donde el agua o la corriente fluvial, sí, erosionan verticalmente, no lateralmente. Entonces se dedican a erosionar vertical. Entonces ahí tenemos estrechamientos pequeños, no es mucha la longitud de la estructura, el agua aquí tiene una alta energía, es brava. Y cuando empieza a erosionar, no nada más vertical, sino lateralmente, entonces vamos a tener por lo general una planicie donde corre el río y tenemos un valle de inundación, ¿no? Es una zona plana, las cortinas van a ser muy grandes, la energía es muy baja, ¿no? En los perfiles en U. La obra de desvío, por lo general túneles,
aunque pueden ser canales, dependiendo precisamente de en qué etapa está el río. Si está en la etapa de juventud, vamos a tener cañones V. Si está en la etapa de vejez, va a tener formas de U. Entonces, es de carácter temporal y puede ser utilizada posteriormente el agua de desvío. El objeto es controlar adecuadamente las aguas del río durante la construcción de la cortina y pueden ser o túneles, como dije, o canales. Ataguías son obstáculos o estructuras deformables a manera de cortinas pequeñas que se construyen aguas arriba y aguas abajo del sitio donde se ubicará la cortina para mantener seco el sitio de construcción, ¿no? Porque si ya construí una obra de desvío, tengo que poner una ataguía porque el agua es canija, ¿no? Y entonces, para asegurar mi área donde estoy construyendo mi cortina, pues entonces meto ataguías aguas abajo y aguas arriba, porque también hay cursos remontantes, es decir, uno quiere que vaya hacia abajo el agua y ella se regresa y va hacia arriba. Lo que pasa con la capilaridad en flujos ascendentes, ¿no? Entonces, hay que poner esto pues para salvaguardar la vida humana y también pues la maquinaria, ¿no? Si la obra de desvíos llega a afectarse, llega a cerrarse, a caerse, entonces pues el agua va a buscar su antiguo cauce y entonces si no tenemos esas ataguías, pues quién sabe qué vaya a pasar ahí con la gente y con el equipo, seguramente se va a perder todo, ¿no? El vertedor de demasías o obra de excedencias es una estructura rígida que permite que los excedentes del agua que están almacenadas pasen de nuevo al río sin peligro para la cortina. Esta obra puede tener compuertas para aumentar ese almacenamiento, ¿no? Pues en general, la obra de excedencia es cuando se empieza a exceder ese NAME que hablábamos y ponga en riesgo la estructura, la cortina, ¿no? Y a toda la presa, ¿no? Entonces, bueno, esta obra, pues se abren los vertedores o la obra de excedencia y se desaloja el agua. La obra de toma es una estructura rígida provista de compuertas que permite la extracción del agua del embalse para los fines deseados. Y la obra de control permite el manejo de los excedentes de agua para proteger zonas de aguas abajo de la cortina. Bueno, aquí tenemos una imagen de una presa, de la presa Nixahualcoyo que se construyó en Chiapas, ¿no? Entonces, la 1 es la cortina y está a una elevación de 192 metros, ¿no? Entonces, el nivel 0 tendrá una altura de 192 metros. Esta cortina, después tenemos el vertedor de servicio, un vertedor de emergencia cuando ya no desaloja y aquí se empieza a acumular mucha el agua, ejerce mucha presión, si no liberamos, pues se puede llevar esta. Y estos vertedores están 32 metros por debajo de la cortina. También tenemos los túneles de desvío en margen izquierda. Túneles de desvío ¿de quién? Del río, ¿no? Entonces, si el río va para acá, pues es túnel de desvío. Está sobre el río Grijalva, esta estructura. Entonces, el margen izquierda, sí, y el margen derecha. Aquí tenemos 2 túneles y acá tenemos 3 túneles, ¿no? Entonces son 5 túneles, 2 en margen izquierda y 3 en margen derecha para desviar pues, las aguas del río y que se pudieran controlar. Estos después van a funcionar como vertedores, como obras de excedencia. Se pone con puertas
y con esa compuerta pelas. Pero en estructuras antiguas, se desviaba las aguas del río, se trabajaba, ¿sí? Y después, pues ya pelas, ¿no? Se me pasó el lataguías en muchas de las ocasiones, ¿sí? Si era lataguías aguas abajo y lataguías aguas arriba, pues van a conformar parte de la estructura. Antes se cerraban estos túneles, ¿no? Ahora ya no, ahora ya se ponen compuertas y sirven para aliviar la presión de la cortina cuando, aunque tengamos 2 vertedores, no se den abasto, ¿ok? Hay ocasiones que en un día llueve lo que no llovió en 100 años, ¿no? Entonces, lo que no estuvo de agua en 100 años, en 2 días hay una precipitación canija, entonces hay venidas extraordinarias, ¿no? Entonces, aquí si tenemos compuertas las abrimos y entonces a través de los túneles, ¿sí? Sacamos el agua, ¿ok? ¿Cómo estará el río Grijalva? Que la ingeniera dijo, chíngale, para desviarlo necesitamos hacer 5 túneles, güey. ¿Ok? Sí, alcanzan a ver la magnitud, pues porque en general nada más hacemos 2, pero cuando está cabrón la corriente, necesitamos asegurarnos de que pues aquí no se vaya a volar, sí, por la cantidad de agua las mismas ataguías, al no poder desfogar por los túneles y se deje venir. Aquí están trabajando muchos de ustedes, digamos, en un futuro no muy lejano, pues ya se quedaron, ¿no? Por la cantidad de agua que desborda este río. Sobre este río es la mayor cantidad de obras de ingeniería que se han construido en México. El 6, aquí estaría la obra de toma de la central, ¿sí? La 7, la casa de máquinas, donde están las turbinas, donde están los, ¿cómo se llaman? Transformadores, los generadores, y se hicieron todavía 2 túneles más de desfogue, ¿no? Que van a desfogar aquí a 2 de los túneles de desvío. Estas muchas veces se hace porque tenemos acceso a la zona de la cortina a través de estos, ¿no? Entonces también se le llama túneles de visita o de mantenimiento. La cortina 192, los vertedores 160. Estos túneles están punteados porque pues son que están en el subsuelo, ¿no? Todos estos. Esta área de la hora de toma de la central pues está a 125 metros, todavía más abajo que los vertedores, y de plano esta, ¿sí? Que contempla estos túneles de desfogue y los túneles de desvío en la margen derecha, pues está a 78 metros. Entonces, bueno, pues estas obras andan por debajo de la cortina, ¿no? Entonces, esta presa Nezahualcóyotl, bueno, se construyeron las ataguías, ¿sí? Se desvió por aquí, por acá el agua del río Grijalva, se puso una ataguía aguas arriba y otra aguas abajo. Vean la forma geométrica que tiene, es la misma. Entonces, esta es una ataguía, esta es otra, y bueno, ya una vez que se empezó a construir la cortina, bueno, formó parte del cuerpo de la cortina. Existen varias clasificaciones para las cortinas de las presas, de acuerdo con su altura, de acuerdo con sus funciones u otras características. Sin embargo, la clasificación más utilizada es la que se hace con relación a sus materiales de construcción y a su estructura, la cual, sí, tenemos estos tipos, ¿no? De materiales sueltos, es decir, tierra y roca,
son estructuras deformables, y tenemos la de tierra, con relleno hidráulico, con sección homogénea compactada, de materiales graduados, de enrocamiento. En el enrocamiento tenemos que, en general, en la parte interna de la estructura de la presa, se pone un núcleo de tierra que tiene que ser impermeable, ¿no? Y luego la pantalla de concreto. Y de los materiales cementados, concreto, mampostería, y son estructuras rígidas, a diferencia de los sueltos que son deformables. Y hay de gravedad, de contrafuertes, de arco y arco bóveda, o de arco gravedad. De la gravedad puede ser masiva o aligerada, de contrafuertes pueden ser el tipo de machones, de losas planas, de arcos o bóvedas múltiples. Vamos a ver las primeras, las de materiales sueltos. Estas están construidas por terraplenes de tierra y o de roca con un núcleo impermeable para controlar las filtraciones. Este usualmente consiste de material arcilloso, o si no es posible encontrar cantidades suficientes en las cercanías, entonces se utilizan pantallas de concreto o concreto asfáltico colocadas sobre el paramento de aguas arriba. Los tipos más comunes de cortinas de materiales sueltos son las de tierra, de materiales graduados y los de enrocamiento. Las de tierra, casi toda la sección está constituida por un mismo material formado por lutitas, por arcillas o limos arenosos compactados de baja permeabilidad con una protección de roca contra el oleaje aguas arriba para controlar las filtraciones, y utilizan diferentes tipos de drenes. Las de materiales graduados consistan de un núcleo impermeable y de zonas de permeabilidad creciente del centro hacia los taludes. La anchura del núcleo y su posición dentro de la sección respecto al resto de los materiales pueden ser muy diversos. Este tipo y el anterior se pueden construir en casi cualquier roca de cimentación. Las de enrocamiento, el material del cuerpo de la presa es rocoso desde gravas y arenas hasta fragmentos muy grandes. Para evitar filtraciones existen varias alternativas: colocar losas de concreto en el paramento de aguas arriba, poner un núcleo impermeable o construir un muro de concreto o mampostería en el centro de la sección. Las rocas de la cimentación deben de ser estables y soportar el peso de la estructura. Entonces aquí tenemos algunas de estas, ¿no? Entonces, tenemos materiales impermeables, casi todo el cuerpo de la cortina, y sí, enrocamiento, ¿no? En el paramento donde va a estar el embalse. Este agua del embalse va a ser una presión hidrostática, ¿no? En todo el cuerpo del enrocamiento, y también en el piso de la presa. Entonces hay una supresión de la parte del material de arriba con respecto a esta presión hidrostática. Se ponen filtros para liberar esta presión hidrostática del agua. Si no se ponen, bueno, pues esta agua, si penetra por la masa roca, va a tender a irse hacia abajo, ¿sí? No puede pasar porque todo este material es impermeable. Decía, son lutitas y arcillas que son impermeables, entonces el agua se va a ir por los planos de estratificación hacia el piso de la estructura, y hasta encontrar estos filtros, ¿no? Lo encuentran y ya por aquí se desaloja el agua. Si no se tiene aquí, el agua se empieza a concentrar y empieza a ejercer una presión hidrostática, ¿no? Que puede, pues, volar la cortina. En el enrocamiento tenemos roca y nada más un corazón impermeable aquí, ¿no? Entonces aquí es arcilla. Vea que entre la roca, que son de buenas dimensiones, las rocas, bloques del tamaño de boleos, ¿sí? Tenemos arena, ¿sí? Que
permite el paso, y después arcilla, que es un material impermeable, ¿no? Aquí también debe de llevar drenes, ¿no? Porque ¿qué pasa si entra el agua de aquí para acá? Para acá no, pero se va a ir por los planos de debilidad y se va a empezar a acumular, y esto puede ser una supresión vertical y puede voltear esta cosa, ¿no? Y aparte aquí el agua, sí, aquí es cero, ¿no? La presión, ¿sí? Pero a medida que va profundizando en la cortina, la presión mayor va a estar aquí en el piso de la cortina. Ok, para cortinas de materiales gradados de el libro Presas de Tierra y Enrocamiento en México de Marsal y Reséndiz, nos dicen que, bueno, el 1 y el 2, el 1 es la cresta o corona, el 2 es el revestimiento de la corona, el 3, sí, ponemos filtros, sí, por lo general de arena, luego el 4, un corazón o núcleo impermeable, arcillas o lutitas. La 5 se hace una trinchera, sí, para formar una capa de transición entre estos materiales y posteriormente vaciar las rocas, ¿no? El enrocamiento aquí. Podemos tener depósitos aluviales, la roca basal sobre la que se cimenta la estructura, y tenemos taludes, aguas arriba, ¿sí? Aguas arriba y aguas abajo. Pantalla de inyecciones, ¿sí? A través de micropilotes, galería de drenajes, ¿sí? Drenes, pozos de alivio, ¿sí? Embalse o vaso, serán los pozos de alivio, el embalse o vaso, el bordo libre, ¿sí? Si este nivel empieza a crecer hasta el bordo libre, pues hay que abrir las obras, ¿no? Auxiliares para desalojar el agua y mantenerlo en el NAMIA. Y la altura de la cortina, ¿no? Desde la parte de la cresta o corona hacia, ¿sí? El piso de la cortina, que va a estar pues el límite o contacto con la roca basada. Y todo eso lo hacen pues un resto de gente, ¿no? Las cortinas de materiales cementados son estructuras no deformables de altura y peso variable, son costosas, requieren de cimentaciones sólidas, por lo que deben ser diseñadas para resistir la actividad sísmica. Pueden adoptar distinta geometría dependiendo del terreno donde se va a cimentar y de la morfología de la boquilla. Se construyen simplemente de concreto o de concreto reforzado. Las más comunes son las cortinas de gravedad, que son aquellas que resisten el empuje del agua por su propio peso y que con el efecto únicamente de este no pueden ni deslizarse ni volcarse. El perfil que satisface estas condiciones tiene, por razones de simplicidad, aproximadamente la forma triangular, con excepción en la parte correspondiente a la corona. El paramento, aguas arriba, es vertical o casi vertical con una ligera pendiente. Las de arco son estructuras muy esbeltas de planta y sección curvas en que se aprovecha la alta resistencia del terreno de cimentación para disminuir notablemente el volumen de concreto y se caracterizan por transmitir los empujes a los estribos. Se requiere también que la orientación y resistencia de las discontinuidades sea la necesaria para asegurar la estabilidad de esos apoyos laterales. Puede alcanzar alturas muy elevadas y son características de zonas encañonadas. Las de arco gravedad con forma arqueada, lo que reduce su sección y aumenta su estabilidad, por lo que parte de la carga se transmite a los estribos. Son apropiadas en particular en el caso de boquillas relativamente amplias. Las de gravedad aligeradas
son aquellas en las cuales se ha bajado el peso sin comprometer la estabilidad. Esta disminución es afectada y realizada al quitar o eliminar concreto hasta el terreno de cimentación en la vecindad del paramento aguas arriba. Las de contrafuertes y de arcos múltiples son cortinas constituidas por una pantalla o losa impermeable inclinada hacia aguas arriba, sostenida por contrafuertes perpendiculares a la losa misma y que forma el órgano de soporte. Las de arcos múltiples son aquellas cuyo paramento hacia aguas arriba, impermeable, está constituido por un conjunto de arcos de concreto apoyados en los contrafuertes. Tenemos una cortina de gravedad, ¿sí? El namo, la corona, la elevación de la corona, el talud aguas abajo, el paramento aguas arriba, la galería de inspección y drenaje. También esa galería sirve para visitas de estudiantes cuando van, de profesores. Hay una línea de drenes hacia estas galerías y la pantalla de inyecciones en la parte baja de la estructura. La de presiones actuantes en una presa de gravedad, sí, pues la corriente del agua, ¿no? Y la de las zonas laterales, donde tenemos presiones hidrostáticas perpendiculares y desde cero hasta formando un triángulo hacia la base que ejercen una supresión, ¿no? Esta supresión se equilibra esa presión hidrostática y necesitamos poner un almacenamiento en estos y asociado a su centro de gravedad de la estructura. De la pantalla de inyecciones tenemos taludes aguas abajo, aguas arriba. Hay que elevar la cortina hasta la corona y que el namo no sobrepase ese nivel. Se realizan pantallas de inyecciones. De estas cortinas podemos tener una sección máxima de la cortina donde ahí ya no tiene como que pendiente la talud, son muy esbeltas, ¿no? Las cortinas de contrafuerte en planta presentan la parte hacia aguas abajo, ¿sí? Una forma de cabeza y luego el contrafuerte. Aquí tenemos una de presa de contrafuerte, ¿no? En España. Pues ya la corona, hasta donde está, hasta aquí puede alcanzar el nivel, el embalse, la cortina. Cuando corre riesgo, pues bueno, se deja liberar agua, ¿no? Una cortina de arco sobre el río Apulco, aquí en México. El uno es el cuerpo de la cortina sobre el río. Sí, aguas arriba, aguas abajo, aguas. Esta está chiquita. De centros o cortinas de arco con las fuerzas que actúan en esto, ¿no? Cómo se comporta cuando está vacío el almacenamiento y cómo la presión se ejerce para cuando está lleno, ¿no? Esa presión hidrostática se va a centrar en el centro de gravedad más que una perpendicular al terreno. Y como ven, pueden tener diferentes pendientes, ¿no? Okay, ¿cuáles son los estudios para estas obras?
En los estudios de viabilidad de soluciones y de anteproyecto tenemos estudios geológicos regionales, se hace investigación geológica, se ve la impermeabilidad del vaso, la estabilidad de las laderas, el aterramiento y subsidencias y los préstamos o bancos de materiales. Y se realizan también estudios previos de cerradas mediante la estructura geológica, el reconocimiento a través de la geofísica y de la permeabilidad. Pasamos al proyecto de construcción. Entonces se hace una cartesión de la cerrada a través de suelos y rocas y problemas específicos para obtener resistencia y deformabilidad, permeabilidad, algunos otros problemas geotécnicos que se vayan a generar con la construcción de la obra y las obras auxiliares y sus problemas geológico-geotécnicos. El desvío del río, excavaciones y la construcción, se hacen estudios en esta etapa, sobre todo en la construcción de cartografía detallada, de controles geofísicos, de ensayos de resistencia y deformabilidad, de inyectabilidad, otros reconocimientos y se genera un archivo técnico de la presa como memoria de la ingeniería geotécnica que se le ha realizado a esta obra. Y ya por último, pues la explotación, que son los estudios de evaluación, el primer llenado, vemos si hay sismicidad inducida o si no hay, o si hay y es muy alta, etcétera, ¿no? Situaciones de emergencia que debemos de tomar rápido en cuenta y tapar las filtraciones o darle una rápida respuesta al movimiento de la cortina. Las resoluciones que se deben de tomar, la toma de decisiones y el análisis de la seguridad, tanto de la presa como de la gente, ¿no? Presas con archivo técnico deficiente que nos pueden ayudar y por último, pues ya la explotamos a tal grado que ya la solve en la zona del embalse ya tiene más sedimento que agua, pues ya no va a generar energía eléctrica, ¿no? O si estamos para riego, pues ya no voy a poder darle la cantidad de agua a todos los agricultores. Y muchas veces, pues cuando limito, cuando digo, bueno, para que no se pierdan todas las cosechas, pues a Rubalcaba sí le doy toda su cantidad igual, pero ya en una reducción a los otros les van a dar menos y entonces pues va a haber ahí conflicto social, ¿no? Muchas ocasiones el abandono de la presa ya es cuando tú dijiste 25 años de vida útil, ya tiene 25, 26, 27, 30 años y todavía sigue jalando, ¿no? Todavía sigue operando más o menos, pero va a llegar un momento donde se tenga que ahondar. El problema más trágico es cuando llevas 3, 4 años de generación de electricidad, por ejemplo, voy a decir, y ya se asolvó todita, ¿no? Entonces, no se hizo estudios de asolve, no se hizo estudios pues al parecer, ¿no? Porque llegó el asolve muy rápido, la velocidad del intemperismo y la acumulación de materiales en la zona del embalse puede ser tan rápido. Otra de las cosas, hay ocasiones que se hace el análisis de los materiales que van a llegar a la solve de la presa, ¿ok? Pero a veces no se hacen análisis de las sales que traigan las corrientes fluviales, ¿no? Y que se van a almacenar ahí en la zona del embalse, y hay ocasiones que, digamos, tenemos controlados los sedimentos clásticos, pero empieza a haber precipitaciones químicas de sales, de yeso, de anhidrita, de sílice, de fósforo, de carbonatos, ¿no? Y entonces, si hay muchos iones y se unen, va a haber una precipitación, entonces le van a robar el espacio al agua. Y para que jalen las presas, sea para lo que sea, sí, pues necesitan un tirante, llegar por lo menos al mínimo de operación, que se llama NAMIN, precisamente nivel de aguas mínimas de operación. Entonces, si ya no tengo ese nivel
mínimo por la sedimentación que se dio en el embalse, pues se tiene que abandonar. O bien haces estudios para ver cuánto sale el costo de la solve o para ver cuánto sale el tratamiento, pero químicamente tendrías que tratar el agua y ver desde dónde se aportan los iones, desde dónde se empiezan a concentrar muchos iones. Entonces, muchas ocasiones, estos mismos estudios de la solve sale mucho más caro que... Es más o menos así, imagínense, ustedes tienen un Volkswagen y lo llevan con el mecánico de la esquina con Rubalcaba, y Rubalcaba dice, no, ¿sabes qué? Hay que ajustar el motor, y te salen 20,000 varos, ¿no? ¿A poco 20,000? Sí. ¿Y en cuánto lo tiene, maestro? Pues en 15 días te tengo ya. Y luego vas a la agencia y preguntas, oiga, ¿cuánto cuesta un motor nuevo de Volkswagen? No, pues 3,000 pesos. Ah, chinga, pues aquí el maestro se está manchando 10,000 pesos por montármelo, ¿no? Ah, pero sí, te lo va a quitar, te va a cambiar las camisas, los pistones. O sea, sí te va a hacer el ajuste, ¿no? Pero te sale más caro que ajustarlo que pues poner un motor nuevo, ¿no? Nuevo. Cuando lo ajustas nada más quitan ciertas partes, ¿no? Por ejemplo, los pistones a veces no los quitan, nada más los tallan. Lo que quitan son los anillos que llevan los pistones, ¿no? Eso sí los cambian las juntas y todo esto, ¿no? Pero a veces, dices tú, sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Pues digo, y hay gente que diría, yo mejor lo ajusto, ¿no? Con mi mecánico, el Rubalcaba, a fin es bien fregón. Pero luego ya te anda dando lata de otras cosas, ¿no? Del mismo motor. Entonces, bueno, pues así muchas veces con las presas, a veces te sale más caro el que tú desasolves que volver a hacer una nueva, ¿no? Bueno, ya en la nueva pues tendrás que ver qué tratamiento le tienes que dar para que esas sales pues, no lleguen al embalse, ¿no? Que en las márgenes, aguas arriba, pues empiecen a enquistar, a incrustar en estas márgenes de aguas arriba, pero va a ser con tratamiento, no es así de que ahora sí el agua va a decir que va a dejar los iones en otro lado, ¿no? En términos muy generales, sí, las condiciones geológicas que debe tener un sitio son una cortina de grava requiere de un terreno particularmente impermeable y también que sea incompresible, ya que es muy sensible a las supresiones y no es capaz de aceptar asentamientos diferenciales. Una cortina de arco necesita un sitio donde las rocas de los estribos tengan buenas condiciones de estabilidad. Si hay el temor de inestabilidad, derrumbes o erosión, hay que descartar su construcción. En cortinas de contrafuerte, la condición esencial es que el terreno de cimentación sea de buena calidad, pero no hay el temor de efectos de supresión, ya que no existe una plantilla general de cimentación y no son vulnerables a una sobrelevación del nivel del agua. Las presas de concreto de mampostería por lo general deben ser construidas sobre roca firme de buena calidad, por lo menos en aquellas partes que soportan el empuje del agua y el peso de la estructura. Para una cortina de enrocamiento debemos escoger un sitio donde las condiciones esenciales impliquen no estar sujetos ni a asentamientos diferenciales ni a la erosión que provoque infiltraciones bajo la cortina. Si se construye sobre un suelo de comportamiento dudoso, se está obligado a hacer una cubierta o pantalla deformable y un muro de dentellón también deformable. Las cortinas de tierra son las que más convienen sobre un terreno de cimentación no rocoso, a condición de verificar su resistencia y asegurarse que no contenga materia orgánica ni arcillas expansivas o muy plásticas que corran el riesgo de ser expulsadas por el peso del dique o por la presión de las aguas del embalse. El sitio de cimentación debe ser estudiado y explorado cuidadosamente, de tal suerte que sea posible diseñar una cortina que se adapte a las condiciones del terreno encontrado. Los problemas geotécnicos
más frecuentes en los sitios de construcción de presas son relativos a deslizamientos y reptación del terreno, de las filtraciones, de la resistencia de la roca o del suelo, de los asentamientos, de los asolves y de los bancos de materiales, ¿no? Los deslizamientos y reptación son, en el caso del deslizamiento, son movimientos rápidos de masa rocosa de suelo o sedimentos contiguos a un talud, donde el centro de gravedad de la masa del movimiento avanza a una dirección hacia abajo y hacia afuera. Un movimiento similar que se presenta a una velocidad imperceptible se denomina reptación. Si el desplazamiento es rápido, en el deslizamiento la reptación va bien lentito, ¿no? Que a nuestros ojos no va a ser perceptible. Los deslizamientos se presentan sobre todo a lo largo de ciertas descontinuidades que facilitan el movimiento de las masas rocosas, como son las siguientes: la estratificación y la foliación. Aquellas rocas que tengan rumbos perpendiculares a la corriente y echados hacia aguas abajo, rumbos paralelos a la misma y echados verticales o hacia alguna de las márgenes, contactos entre rocas de distinta naturaleza, pues van a generarse deslizamientos, ¿no? Bajo la acción de la gravedad, las fracturas y en presencia de agua contribuyen a los deslizamientos. Si se combinan con la estratificación o con la foliación, pueden definir bloques inestables, cuya movilidad dependerá del contenido de agua, permeabilidad, grado y tipo de alteración de los materiales. Las fallas aparecen con menor frecuencia que las fracturas, pero son de gran relevancia, recomendándose estudiar su geometría, su relación con el tipo de roca involucrada, su presencia junto a pliegues, su edad, su actividad y su resistencia al corte. De las discordancias, si presentan un echado fuerte o si son lisas, saturadas y la roca alterada donde el movimiento sea posible. El cambio en el contenido de agua contribuye el agua a lubricar la superficie y disminuir el coeficiente de fricción y actúa como agente erosivo y solvente, así como hace que aumente la presión y que disminuya la resistencia al corte. Cuando tenemos en la base rocas que están alteradas, en particular rocas con alto contenido en feldespatos y ferromagnesianos, que se van a transformar en arcillas y que actúan como lubricantes para el movimiento. Muchos factores contribuyen al movimiento de los deslizamientos en masa del terreno al actuar independientemente o combinados. Los más responsables son gravedad, peso, distribución de la carga y descarga, la variación e intensidad de la presión de poro, las fuerzas de expansión y contracción, la remoción de soportes, los cambios de pendiente, la alteración, la saturación de agua, las voladuras, los sismos, la actividad volcánica y disminución de la resistencia con el tiempo. Medidas para prevenir estos deslizamientos varían ampliamente, sin embargo, entre las más comunes se cuentan el relleno, la reducción del ángulo del talud, la disminución del peso, el anclado de la roca, colocación de pilas, uso de concreto lanzado e instalación de drenaje dentro del macizo rocoso. Sí. Uy. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Todo bien. Dale. En la cortina el agua puede escaparse por los lados y generar filtraciones por debajo y dar lugar a problemas como tubificaciones, supresiones o activación de fallas. En el embalse se pueden presentar grandes pérdidas de agua o si hay formaciones erosionables, es posible que se produzcan fallas en el terreno. Se debe considerar la presencia de algunos factores como cavernas, canales, fallas y fracturas interconectadas, por lo que se debe observar su frecuencia, su grado de abertura y tipo de relleno, de cauces sepultados que pueden originar una vía de filtración para el agua de acuerdo con su posición respecto a la obra y al embalse. El fracturamiento de tipo tectónico produce filtraciones moderadas, por lo que es necesario conocer su dirección. La solubilidad de la roca, que puede producir grandes cavernas, sobre todo en calizas, dolomías, salita, yesos, anhidritas y roco poco consolidadas como las piroclásticas.
La resistencia de la roca o del suelo, sí, las rutitas y margas se pueden alterar o hinchar al contacto con el agua, pero si no están alteradas tienen una resistencia al esfuerzo cartante y a la compresión mayor que las arcillas, pues son más duras y compactas a causa de su menor contenido de agua. De las calizas, si son densas y no fracturadas, son rocas excelentes, ya que la mayoría tienen una resistencia tan grande como el concreto. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en su karstificación en el caso de que estén fracturadas, en particular en regiones húmedas y con drenajes superficiales pobres, ya que nos indican una circulación de agua subterránea superficial, ya que nos indican una circulación de agua subterránea que se pone de manifiesto en los manantiales, en particular los que están a cotas inferiores a las del vaso. De las areniscas, su resistencia depende de su homogeneidad y naturaleza de los granos, así como de su matriz cementante y compactación. Rocas ígneas intrusivas, aunque son ideales en cuanto a su resistencia e impermeabilidad, su gran facilidad para descomponerse y alterarse bajo ciertas condiciones da lugar a problemas debido a la profundidad de la zona alterada. De las extrusivas se puede decir lo mismo en lo referente a resistencia e impermeabilidad, pero pueden presentar problemas, en particular los basaltos, por las fracturas de enfriamiento, por las zonas de contacto escoriáceo y las cavernas dejadas al solidificarse la parte superior y permitir el desalojo de la lava subyacente. En el caso de las rocas piroclásticas presentan problemas semejantes a las arenas, arcillas y lutitas, y las rocas metamórficas, que son satisfactorias, pero hay que tener cuidado con la foliación y el fracturamiento en estas. Los asentamientos, las cortinas ejercen una presión sobre los materiales en que fueron construidas debido a su propio peso y a otras fuerzas que actúan sobre ellas. Para el caso de cortinas de materiales homogéneos, los asentamientos no son importantes, pero en las de concreto deberán hacerse cuidados e investigaciones en el área de la cortina. El asunto es simple: si la roca de cimentación es firme y fuerte, pero si las rocas son débiles, especialmente las de carácter arcillosos, el problema de deformación bajo cargas pesadas puede ser crítico. Cuando la cortina se cimente sobre tipos de roca con módulos de elasticidad diferentes, habrá dificultades porque se tendrán asentamientos diferenciales. Los asentamientos desiguales en las diversas zonas de la cortina pueden causar grietas de gran importancia. Para casos problemáticos debemos de recurrir a un riguroso análisis de mecánica de rocas y de suelos. Con respecto a los asolves, una cuestión difícil en algunas zonas es el tratamiento de estos, pues algunas presas no han sido construidas por conocerse que los asolves las harían inútiles en poco tiempo. Una forma de detener el material transportado por río es por medio de tratamientos de control de la erosión de los suelos en la cuenca y a través de campañas de reforestación. Muchas presas se han asolvado totalmente y en la actualidad ya no operan, por lo que se han perdido grandes cantidades de dinero invertidos. Ya se buscan procedimientos para desasolvar presas y posiblemente en un futuro cercano se llegue a una solución económica que permita rescatar algunas obras. Por último, por el día de hoy, los bancos de material. La construcción de presas requiere de grandes cantidades de materiales: arena, grava como agregados para el concreto, arcilla para rellenos y corazones impermeables, piedra para mampostería y recubrimientos, arena y grava para filtros. Una de las funciones más importantes de los estudios geológicos es la evaluación de los bancos de material. Su localización, cantidad y calidad pueden modificar la ubicación del sitio o bien influir en el tipo de presa por construir. Los lugares donde afloran rocas o donde hay suelos que puedan ser utilizados para las diferentes partes de la obra se conocen mediante el estudio fotogeológico. Ahora se trata de precisar el puntos en el terreno en los que se debe abrir el frente de ataque. El estudio de los bancos propuestos se puede hacer, según el caso, con pozos a cielo abierto, con perforaciones de diamante o con métodos geofísicos. El propósito es determinar las características del material, el volumen aprovechable y los procedimientos de ataque más apropiados para cada sitio. Bueno, le dejamos aquí en la exploración de presas de esta unidad. ¿Ahí sale? Va, que va. Sí, profe. Que tengan buena tarde. Igualmente. Profe, muchas gracias. Hola, profe. Nos vemos, Sí. Iker. ¿Qué pasó? Adiós, profe. Adiós. ¿Qué pasó? Hasta luego, profe. Hasta luego. ¿Alguien quería hablar conmigo? ¿No? No, profe, se despidieron de usted. Órale, pues. Se despidió.
Ok, hasta luego a todos. No, pues Hasta no, luego, profe. profe. Sale, chicos, cuídense.